El viento soplaba con fuerza esa noche en las tierras mexicanas, como si intentara susurrar antiguas historias de terror que habían quedado ocultas entre las sombras de la historia. La luna brillaba con un fulgor misterioso sobre la antigua hacienda, cuyos muros de adobe guardaban secretos tan oscuros como sus profundidades. En tiempos de la Revolución Mexicana, la hacienda era conocida por su enorme extensión de tierras, sus campos de cultivo y su ganado, pero sobre todo por la riqueza de su dueño, un hombre poderoso cuyo nombre se había vuelto leyenda en la región. Se decía que había acumulado una fortuna en monedas de oro, temiendo siempre que alguien intentara robar su tesoro. La leyenda hablaba de noches en las que el dueño de la hacienda, acompañado por el sacerdote local que oficiaba misa en la capilla de la propiedad, realizaba rituales secretos para proteger su tesoro. Se decía que las monedas de oro estaban enterradas en algún lugar oculto de la capilla, pero solo el dueño y el sacerdote conocían su ubicación exacta. Con el paso del tiempo, el dueño de la hacienda murió, llevándose consigo el secreto del tesoro enterrado. El sacerdote, ansioso por hacerse con la riqueza, intentó encontrar el lugar donde yacían las monedas de oro, pero sus esfuerzos fueron en vano. Parecía como si una fuerza sobrenatural protegiera el tesoro, impidiendo que cualquier persona ajena lo descubriera. Los años pasaron y la hacienda cayó en ruinas, sus paredes enmohecidas y sus campos abandonados. La leyenda del tesoro perdido se convirtió en poco más que un susurro entre los lugareños, una historia que se contaba alrededor de fogatas durante las noches más oscuras. Sin embargo, la ambición y la codicia son fuerzas persistentes que no conocen límites temporales. Uno de los descendientes del antiguo hacendado, un hombre llamado Diego, escuchó la historia del tesoro enterrado mientras vivía en los Estados Unidos. La idea de la riqueza oculta en la vieja hacienda mexicana lo obsesionó día y noche, y finalmente decidió emprender un viaje hacia su tierra ancestral en busca de fortuna. Cuando Diego llegó a la hacienda, quedó impresionado por el estado de deterioro en el que se encontraba. Las estructuras que alguna vez fueron imponentes ahora eran solo sombras de su antigua gloria. Sin embargo, la capilla aún se mantenía en pie, aunque cubierta de maleza y olvido. Decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda, Diego comenzó a investigar. Habló con ancianos del pueblo que recordaban vagamente la historia del tesoro perdido. Algunos le advirtieron sobre las consecuencias de buscar riquezas enterradas bajo la protección de fuerzas desconocidas, pero Diego estaba decidido a arriesgarse. Con la ayuda de un viejo mapa dibujado por uno de sus ancestros, Diego se adentró en la capilla en una noche oscura y tormentosa. La madera crujía bajo sus pies mientras avanzaba con una linterna en una mano y una pala en la otra. El olor a humedad y polvo se mezclaba con la tensión en el aire. Finalmente, llegó al lugar indicado en el mapa, el altar de la capilla. Con manos temblorosas, comenzó a cavar en el suelo, esperando encontrar el tesoro que había sido el objeto de tantas leyendas. Sin embargo, conforme la pala se hundía en la tierra, algo comenzó a sentirse diferente en el ambiente. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego cuando escuchó susurros susurrantes en el viento. La linterna parpadeaba ominosamente, proyectando sombras inquietantes en las paredes de la capilla. Pero Diego, impulsado por la codicia y la ambición, siguió excavando. De repente, el suelo cedió bajo la pala de Diego, y el joven cayó hacia abajo en la oscuridad. Al golpear el suelo, se dio cuenta de que había caído en una especie de túnel subterráneo. La linterna había rodado fuera de su alcance, dejándolo a oscuras. Pero lo que más lo perturbó no fue la oscuridad, sino las voces susurrantes que resonaban en el túnel. Voces que hablaban en un antiguo dialecto, voces que parecían provenir de las mismas paredes de la tierra. Diego temblaba de miedo, pero también sentía una extraña excitación al saber que estaba cerca del tesoro perdido. Con valentía, Diego se arrastró por el túnel oscuro, siguiendo las voces que lo guiaban hacia su destino. El túnel parecía interminable, con raíces retorcidas y rocas que amenazaban con bloquear su camino. Pero nada podía detener la determinación de Diego. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a una caverna subterránea iluminada por un resplandor débil. Sus ojos se agrandaron al ver lo que había frente a él, montañas de monedas de oro, brillando en la luz tenue. Sin embargo, su alegría fue efímera cuando se dio cuenta de que no estaba solo en la caverna. Figuras fantasmales, con ropajes antiguos y rostros demacrados, se alzaban entre las pilas de monedas de oro. Eran los espíritus de aquellos que habían intentado saquear el tesoro en el pasado,
condenados a vagar por la eternidad en busca de redención. Diego sintió un terror indescriptible al ver a los espíritus acercarse lentamente hacia él. Intentó retroceder, pero algo lo mantenía atrapado en su lugar, como si una fuerza invisible lo hubiera sujetado. Los espíritus murmuraban palabras incomprensibles, pero Diego pudo entender el mensaje detrás de sus voces. Eran los guardianes del tesoro, los protectores de la fortuna enterrada, y no permitirían que ningún intruso se llevara lo que no le pertenecía. Con un grito de horror, Diego cayó de rodillas y cerró los ojos, esperando el castigo que seguramente vendría. Pero en lugar de sentir dolor, sintió una extraña sensación de alivio. Cuando abrió los ojos, se encontró de vuelta en la capilla, ileso pero profundamente afectado por la experiencia. Diego salió de la capilla esa noche, decidido a dejar atrás su obsesión por la riqueza y la codicia. Aunque nunca volvió a ser el mismo después de su encuentro con los espíritus, aprendió una lección invaluable sobre las consecuencias de la ambición desmedida. La antigua hacienda, con su tesoro perdido y sus guardianes espirituales, siguió siendo una leyenda en la región, recordando a todos aquellos que se aventuraban en busca de riqueza sin conocer los peligros que acechaban en la oscuridad.